Bienvenidos, soy Natalia Barragán y el día de hoy nos encontramos reunidos Fabiola Junco, Gustavo Peña y William Mejía, estudiantes de la Universidad Uniminuto de la carrera Administración de Empresas, selectiva CMD, Ecología Integral para construir un futuro sostenible, y hablaremos de una problemática que se está presentando a nivel socioambiental basada en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la descripción del problema, podemos encontrar que Colombia, al igual que muchos países en desarrollo, enfrentan un creciente desafío en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El acelerado ritmo de la innovación tecnológica, sumado a un modelo de consumo basado en la obsolencia programada, ha generado un aumento exponencial en la generación de estos residuos. Históricamente, la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Colombia se ha caracterizado por la informalidad y la falta de regulación. Durante años, estos residuos se han depositado en basureros de cielo abierto, rellenos sanitarios o se han desechado en ríos y caños, generando graves impactos ambientales y sociales. En la dimensión social encontramos el trabajo informal, desigualdad social, salud pública. Dentro de la dimensión económica tenemos pérdida de recursos, costos ambientales, oportunidades fallidas, y la dimensión ambiental encontramos la contaminación del suelo y agua, contaminación del aire, pérdida de la biodiversidad. Y a continuación, Fabiola Junco nos hablará del análisis del problema. Para abordar la disposición final de aparatos electrónicos y tecnológicos de manera sostenible, se llevó a cabo un análisis integral del problema basado en el diálogo con los actores involucrados de las causas principales identificamos. Metodología y análisis. Se utilizó un enfoque participativo que incluyó las siguientes acciones. Mapeo de actores clave. Se identificaron los grupos involucrados en la generación y gestión de estos residuos, incluyendo hogares y consumidores, generadores de residuos, espacios de diálogo y consulta. Se realizaron encuestas con la comunidad para conocer sus hábitos y conocimientos sobre el reciclaje de electrónicos. Análisis de impactos ambientales y sociales. Se estudiaron los efectos de la contaminación por desechos electrónicos en el suelo, agua y aire. Identificación de las causas del problema. A partir del análisis y el diálogo con los actores involucrados, se identificaron las siguientes causas principales del problema. Cultura y educación. Falta de conciencia sobre los impactos de los residuos electrónicos. Desconocimiento sobre dónde y cómo reciclar dispositivos electrónicos. Infraestructura y gestión. Escasez de puntos de recolección de residuos electrónicos. Políticas y regulaciones. Normativas poco claras y débilmente aplicadas sobre la responsabilidad de los fabricantes. Consumo y producción, alto consumo y rápida obsolencia de dispositivos tecnológicos. Diseño de productos que dificulta la reparación y reutilización. Impacto social y económico, riesgos para la salud de personas expuestas a metales pesados y sustancias tóxicas. Le doy paso a mi compañero Gustavo. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco aborda la ecología integral y la necesidad de adoptar un enfoque sostenible en la gestión de los recursos y residuos, en el contexto de las metodologías utilizadas para involucrar a la comunidad y la disposición final de aparatos electrónicos y tecnológicos. Se han desarrollado acciones socioambientales concretas alineadas con sus principios, enfocadas en la transformación territorial. Encontramos las siguientes, como el mapeo de actores y recursos. Se identificó en los puntos de basura de algunos conjuntos residenciales, no cuentan con centros de acopio y reciclaje adecuados para la disposición de equipos eléctricos y electrónicos. Dentro de las encuestas que se realizaron, van dirigidas a la comunidad, principalmente a hogares. Este proceso facilitó conocer los hábitos de consumo, el nivel de conciencia ambiental y las barreras para el reciclaje. En la educación y concientización socioambiental, tenemos las campañas de sensibilización en comunidades, promoviendo la reducción del consumo, el uso prolongado de dispositivos y la preparación en un lugar del desecho, justicia socioambiental y protección de los más vulnerables. Redistribución de dispositivos, programas para que recojan equipos en buen estado,
los reacondicionan y los donan a familias de bajos recursos, reduciendo la brecha digital. Le doy paso a mi compañero William. Perfecto, vale, muchas gracias. Sí, mire, entonces a nosotros a mirar estas acciones concretas, identificamos y reflejamos que Laudato Si está promoviendo una transformación territorial basada en el cuidado de la casa común, en la justicia social y la participación comunitaria. Los resultados obtenidos mediante la evidencia y la implementación que nosotros generamos mediante una encuesta realizamos las siguientes. En la primera pregunta que nosotros hablábamos, hacíamos a nuestros eh, residentes, hablábamos de que con qué frecuencia tienen dispositivos electrónicos en desuso. De estas encuestas, pues tuvimos 51 respuestas, donde nos decían que 11 personas eran muy frecuentes, 9 personas eran frecuentes y 31 personas ocasionalmente. En la segunda pregunta, vemos que preguntábamos que cuál es el nivel de conocimiento sobre la gestión de residuos eléctricos y electrónicos. Nos daban pues como tal alto, mediano, bajo y ninguno, donde pues alto solo tuvimos 8 personas, mediano tuvimos 21, mediante que bajo 16 y ninguna como tal 6 personas. Nuestra tercera pregunta, ¿sabía que los dispositivos electrónicos contienen materiales que se pueden reciclar? Sí y no. De estos, pues 41 personas, la gran mayoría dijeron que sí tenían como tal el conocimiento, pero estas 10 personas, que viene siendo como tal el 20%, nos indicaban que no tenían el pleno conocimiento. Hablábamos también de que cuánto tiempo, cada cuánto renuevan sus dispositivos electrónicos, ya sea celular, computadores, televisores, donde pues nos daban una cierta cantidad, donde nos decían pues que la mayor cantidad, más de 5 años, que es el 35%, pero miramos acá como tal entre 1 y 3 años, nos decían que es el 33% directamente de las personas. La otra, ¿qué haces con los dispositivos electrónicos que ya están, que ya no se utilizan? Entonces, la gran mayoría, muchos dicen que los guardan en casa, otros los venden, ¿cierto? Y los entregan también como tal a reciclaje. Estas personas, pues la gran cantidad, el 33%, pues logramos identificar que muchos de ellos, como están en desuso y no los utilizan, prefieren guardarlos que enviarlos a reciclaje o en su debido caso donarlos. Hablamos también sobre que si saben en dónde pueden llevar los dispositivos de reciclaje, ¿cierto? En un punto más adecuado, donde 35 personas, siendo el 69%, nos decía que no tenían conocimiento. Entonces logramos identificar que muchas personas no están preparadas y no tienen ese conocimiento pleno para poder realizar como tal el destino final de estos aparatos o estos elementos. En nuestra séptima pregunta, ¿crees que los residuos electrónicos pueden generar un impacto ambiental negativo? Entonces muchos decían que sí, como tal el 92% nos reflejaba que sí, pues debido a que como esto no tiene un manejo adecuado cuando ya tiene su disposición final, esto pues sí puede generar un ambiente negativo directamente para todos nosotros. También pues hacíamos una pregunta como de que ¿conoces los riesgos de desechar aparatos electrónicos en la basura común? Entonces, mucha gente, lo que es el 51%, no tiene como tal el conocimiento de cuáles son los riesgos que genera como tal botar estos electrodomésticos sin, sin saber cuál es el daño o la ocasión que puede generar esto. También preguntábamos que si han recibido información sobre la disposición adecuada, ¿cierto? En el último año, donde pues el 84% nos decía que no tienen ningún conocimiento. Y la última pregunta que haríamos ¿cuál sería la calidad de mejora que desearía estas personas para los residuos de electrónicos? Donde pues nos daban que prácticamente el 61% nos decía que recibir más información y hacer más campañas educativas. Entonces, mediante todo este trabajo que nosotros realizamos y la reflexión que nos deja es que cuando hablamos de la disposición final de los residuos electrónicos y eléctricos, no solo es referirnos a un problema ambiental, sino también a una realidad que tenemos nosotros como humanos, donde pues esto impacta a nuestras comunidades, nuestras familias y pues yendo más a un futuro.
También vemos donde hablábamos también de donde cada celular, cada computadora que nosotros desechamos, hay una historia de quienes lo fabricaron, ¿sí? Sabemos también de cómo lo usaron, si lo reciclaron, y pues también esto hay consecuencias que afectan a la salud de niños y pues también muchas veces de los recicladores comunes. Ese problema no solo es técnico, sino profundamente humano y social. Cada acción cuenta. Cuando nosotros elegimos reparar un celular, pues es más factible intentar repararlo que comprar otro. Pues las personas como tal tienden es a mejorar eso y como a si un celular ya está dañado o lo ven como tal, prefieren realizar el cambio y pues no ven como la opción de generar como tal este respectivo arreglo. Entonces también hablábamos de que cuidar el planeta no significa hacer grandes sacrificios, sino volver a lo esencial, una vida más consciente y una solidaria, como nos decía el Papa Francisco en el Laudato Si. Todo está interconectado y lo que hacemos por el medio ambiente lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, el último que nosotros como tal, estas pequeñas acciones que generan un gran impacto serían elegir reparar antes que desechar, comprar con responsabilidad y evitar consumo desmedido. Y por último, pues enseñar a nuestros hijos el valor de cuidar lo que tenemos. Entonces, este fue el trabajo por parte de nuestro grupo. Muchísimas gracias, profe, que tenga un excelente día. Muchas gracias. Gracias.